Muy buenas tardes a todos y a todas las que os vais conectando. Muchísimas gracias por... Hola Cris, muchísimas gracias por uniros a un nuevo encuentro de Tejiendo Redes desde la Autenticidad y muchísimas gracias por vuestros comentarios de estos días, por ese aniversario de Tejiendo Redes. Gracias a vosotros porque sin vosotros este tejer no sería posible y sin todas las personas que me acompañan. Hola Conchita. Y muchísimas gracias porque la verdad que es muy gratificante saber que este espacio os inspira y os aporta valor de alguna manera. Como ya sabéis, hoy está aquí Rubén Martín. Me hacía mucha ilusión porque él fue la primera persona, como os decía y os contaba, que me tendió sus hilos para tejer un 26 de junio del 2020 y justo este sábado hacía un año y pudimos conocernos en persona. Así que, pues bueno, nos hemos ido dando cuenta que al final traspasamos las redes, ¿no? De alguna manera, y cuando hacemos las cosas dejando esas huellas magnéticas, pues llega al corazón. Rubén ya sé que está por aquí y bueno, quería, antes de que se presente él y de darle paso mientras os vais conectando, él ya sabéis que es escritor, es conferenciante, es formador, ha escrito El poder de tu marca personal, este libro que yo leí en el 2020, lo escribió en el 2019, acompaña a CEOs y a emprendedores, lleva un recorrido fascinante, más de 16 años en el mundo emprendedor y bueno, pues tiene mucho que contar y mucho que aportar. No todos sus momentos han sido álgidos, también ha tenido puntos de inflexión, ha tenido que reinventarse, pero lo que hoy tiene claro es su verdadero propósito, su para qué. Y hoy viene a hablarnos de un tema muy interesante que es cómo escribir tu primer libro y reinventarte profesionalmente. Le voy a dar paso, que sé que está por aquí también con muchas ganas. Y bueno, espero disfrutéis y cualquier pregunta que necesitéis, pues está para poderos ayudar. Así que muchísimas gracias. Hola Samantha, Hola Rubén, ¿qué tal? muy bien. Muy contento de estar aquí contigo hoy. Yo también, la verdad que el otro día lo contaba, tuvimos la enorme suerte de podernos conocer en persona y era como si nos hubiéramos visto todas las días de nuestra vida, ¿no? Es como que hemos traspasado las pantallas. Totalmente de acuerdo. Además, es como, yo creo que al final ya no distinguimos entre la gente que conocemos digitalmente o físicamente. Yo el sábado estaba como alucinado, ¿no? De la cantidad de gente que conocemos los dos, que eran, ya son amigos, pero no nos hemos tocado nunca, ¿no? Hasta ese momento. Fue un día muy chulo, la verdad. Sí, la verdad que fue muy mágico. Bueno, yo te he presentado un poquito, también quería contar un libro que a ti te cambió la vida. Siempre hay un libro en la vida de todos que nos cambia y es este que también tú siempre le mencionas, el de cómo ganar amigos e influir en las personas, ¿no? Yo creo que esa huella que tú dejas con tus formaciones, con tus libros y con todo lo que haces, yo creo que es muy importante. Entonces, bueno, bienvenido de nuevo y cuéntanos un poquito quién es Rubén Martín. Pues está pensando que te has pasado Instagram, Samantha. Has dado la vuelta a todos los invitados. Primero te quería felicitar por este año completo de haber hecho directos de Instagram, antes de empezar a hablar de mí, porque muchas personas empezamos procesos, pero no todos terminamos los procesos. Y que tú estés aquí después de un año con la misma ilusión haciendo estos directos, dice mucho de ti. Es un primer lugar. En segundo lugar, pues te diría casi lo mismo que el año pasado en la presentación y hago más hincapié todavía en la parte de reinvención. Soy una persona que se ha reinventado durante mucho tiempo y siempre buscando, como siempre, todos tenemos áreas de mejora, pues buscando la mejor versión personal y la mejor versión profesional. Y sigo en ese camino. Fíjate que muchas veces cuando vemos a alguien, porque nosotros nos conocimos en plena pandemia, ¿no? Pues ahí aportando mucho valor, intentando pues llevar personas, ¿no? Que pudieran aportar en ese momento, ¿no? Y creo que llevas un recorrido, yo lo veía, ¿no? Y eso lleva un trabajo detrás. Para los que estamos aquí, al final muchas veces parece que se llega a un punto, pero al final son muchísimos años, ¿no? Tú llevas también toda la vida en el mundo emprendedor, apoyando a CEOs y trabajando también para otros, con empresa propia, y yo creo que al final, pues eso tiene que tener también un punto, ¿no? En el que al final se despegue. Y yo creo que tú al final, pues eso lo has llevado también pasito a paso y sobre todo también con mucha flexibilidad y con mucha coherencia, yo creo.
Sí, y luego fíjate, hay una cosa que es una reflexión que hice este fin de semana. Hace, creo que fueron como 5 o 6 años, estuve en un evento de desarrollo personal y profesional, que el evento como tal a veces no es el contenido que te dan, sino lo que te hace sentir, ¿no? La sensación esa de sentirte poderoso, de querer hacer cosas grandes. Y yo en ese evento tomé la decisión de cambiar mi vida, ¿no? Decir, mira, llevo muchos años emprendiendo, yo creo que me toca ya hacer algo distinto. Entonces, cada vez que he hecho un evento, ha sido como 3 eventos distintos, da igual el nombre y el contenido, simplemente han sido 3 clics en mi vida que me han llevado a hacer algo diferente. Entonces, yo conecté conmigo mismo a través de ciertos ejercicios o de ciertas personas que estaban en ese momento ahí. Y después de todo este tiempo, cuando nos vimos este sábado, pasé por delante del hotel donde hice ese evento y dije, anda, mira, aquí fue donde empezó mi idea de empezar con esto de la marca personal y todo lo demás, ¿no? Y empecé a mirar hacia atrás, ¿no? Desde donde estaba en este momento con las personas que tú y yo sabemos que estuvimos compartiendo el cumpleaños, ¿no? Y decir, ostras, yo trabajaba para estas personas o les tenía como tal y yo ahora me considero obviamente un compañero de trabajo de estas personas o un compañero profesional, ¿no? Porque ya tengo mi libro, ya tengo reconocimiento, ya tengo posicionamiento y estoy aquí como uno más, ¿no? Y esto que parece algo tan sencillo es lo que dices tú, ¿no? El decir, pues el ser coherente, el trabajar, el estar y después descubrir que también lo puedes conseguir. Decir, mira, de ser cliente, ¿no? Estos son mis clientes, yo soy una persona compañera de trabajo de estas personas. Y es una pasada, Samantha. Creo que al final el aprendizaje que quiero contar con esto simplemente es que cuando conectamos con algo que nos hace realmente tener un impulso fuerte y tomar una decisión y mantener esa decisión para hacer algo grande o algo con lo que conectamos, da igual lo que se te ponga delante. En estos 4 años, imagínate la cantidad de cosas que han podido pasar, de imprevistos, como digo yo, de baches, de cosas que no esperabas y que de repente suceden y como que te tiran todo para atrás y tienes que volver a empezar. En 4 años han pasado muchas cosas, pero lo único que se ha mantenido ha sido la determinación de querer seguir avanzando, ¿no? Como te decía a ti antes, ¿no? Tomé la decisión de hacer directos y nada me para. Tomé la decisión de emprender y hacer ciertas cosas que para mí eran importantes y nada me para. Entonces, cuando miras atrás, como tú dices, no, dices, no, ha tenido suerte o ha estado en el momento adecuado o es una persona que le vienen las cosas solas. No, es una cosa que nos trabajamos cada uno de nosotros y está muy relacionado con la determinación de querer hacer algo hasta el final. Y estar motivado y en propósito para mí es importante. Y fíjate, yo creo que al final es mucho el compromiso, ¿no? Con uno mismo, el compromiso, la perseverancia, ¿no? El seguir, el sembrar, ¿no? Y poquito a poco al final construir esos cimientos sólidos, ¿no? Todo ese camino que a veces parece que lo importante es llegar hasta el final, pero yo creo que lo importante es disfrutar ese camino. Y yo el otro día hablaba contigo y me contabas todas las cosas que tenías en mente, todo lo que habías ido construyendo y yo me quedaba fascinada porque decía, cuando hablamos tiempo atrás, todo eso todavía no había pasado, ¿no? Y al final la constancia, la perseverancia y el estar ahí día tras día, renunciando a otras cosas, ¿no? Porque al final hay que estar, pues yo creo que al final tiene sus frutos y tú ayudas mucho, ¿no? Desde esa parte. Totalmente. Y una de las claves, que es un poco el tema que vamos a comentar hoy, es para mí ha sido el libro. O sea, y tú lo has visto también, ¿no? El proceso desde que un autor o una persona que está emprendiendo tiene un libro y alguien que no tiene un libro. Fíjate, se han cambiado las cosas, que uno de los proyectos que te comentaba este sábado era ese, ¿no? Es decir, cómo ayudar a personas que tienen una marca personal a destacar más. Y una de las estrategias o una de las herramientas fundamentales es que cada persona tenga su propio libro y que cuente a través de su conocimiento algo que sabe hacer bien. Y eso ha sido una de las claves que para mí va a hacer año y medio me cambió totalmente. De hecho, ahora, creo que te lo comenté también, en septiembre voy a estar en la Feria del Libro y hace 2 años yo presentaba a otros autores de Book y Ah, de sí, sí. Planeta. Es que Sí. eso fue bestial, porque me invitaron para hacer una mesa redonda, o sea, simplemente presentar y dinamizar una charla de diferentes autores. Ahí decidí, en esa charla, tengo la foto aquí, por cierto, de escribir mi propio libro y 2 años después de ese momento voy a presentar mi propia editorial donde ayudo a otras personas a escribir su propio libro. Es increíble. Entonces, lo mismo, ¿no? Dices, mira qué guay que ya tengo lo de la editorial, pero miras hacia atrás y dices, ostras, que hace 2 años ni siquiera tenía el propio libro, ¿no? Entonces, es muy chulo cuando ves realmente el recorrido y qué es lo que has hecho para llegar hasta allí y cómo todo coge forma, ¿no? Cuando lo piensas.
Oh, qué bonito, ¿no? A mí se me ponen un poco los pelos de punta, ¿no? Porque al final, muchas veces yo creo que al final somos todo ese camino que hemos recorrido y todo eso nos va construyendo, ¿no? Y a lo mejor en ese momento que ibas a pensar, ¿no? Que estarías tú firmando libros y fíjate, todo se Increíble. puede llegar, ¿no? Sí. Y el otro día yo te preguntaba mucho, porque creo que lo del el tema del libro ayuda mucho también a los emprendedores, ¿no? A poder posicionar sus marcas, ¿no? ¿Qué beneficios tiene eso de, y lo has visto tú con tu experiencia propia? Pues lo tiene todo. Primero, hay una cosa que yo defiendo y es el tema de la coherencia. Es decir, nosotros tenemos que demostrar que lo que tenemos lo aplicamos o lo sabemos compartir, ¿no? O sea, hay una forma que es esa, ¿no? Yo por eso escribí el libro. Es decir, si ayudas a otros autores a vender un libro, como mínimo tienes que tener tu libro. Entonces, de alguna manera, te obliga a hacer eso y también te obliga a tener un método. Porque tú puedes hacer mentorías, puedes ayudar a gente a hacer un desarrollo o ayudarles a hacer un proceso, pero muchas veces vamos como a medida. Aunque tengamos como un guión, pero no estamos siendo, normalmente, por lo general, por lo que yo suelo ver, no tenemos un método definido 100%. Yo tenía el mío propio cuando hacía mentorías, pero cuando escribí el libro fue como perfeccionar todo lo que ya sabía hacer, aterrizar todas las ideas, profundizar más en ciertos términos. Entonces, el libro te hace mejor profesional, porque te obliga a tener un buen producto documentado. Entonces, eso es como tener una tesis de lo que mejor sabes hacer. Y el libro te ayuda a mejorar ese servicio. Entonces, para mí es una de las claves fundamentales. La segunda es que cuando hay varios profesionales que hacen lo mismo que tú, y de repente uno tiene un libro y el otro no tiene un libro, ya te está marcando la diferencia. Estás diciendo, yo como mínimo me he molestado en hacer todo este trabajo y hay gente que lo compra, lo recomienda, etcétera, etcétera. Entonces, el libro te da autoridad y te da posicionamiento para diferenciarte de otros profesionales que hacen lo mismo que tú, por ejemplo. Y en tercer lugar, para mí es una llave, bueno, tercer y cuarto lugar sería, la tercera sería, es una llave para los medios de comunicación, porque no es lo mismo que digas, mira, yo soy muy buena conectando personas y sé darte tips sobre eso, a que tú digas, mira, soy la autora del libro Tejiendo redes con autenticidad, me gustaría compartir lo que he escrito en este libro con tu audiencia. Entonces, no tiene nada que ver, es más fácil que te entrevisten. Entonces, yo también lo he demostrado en la web, ¿no? Cómo estar en más de 20 medios de comunicación en solo un año y medios muy grandes. ¿Por qué? Porque ibas con el libro como bandera para poder acceder a ello. Y el libro, pues, te hace, de alguna manera, de tarjeta de presentación para la gente que te entrevista y para la gente que te contrata. Y ahí viene la facturación. Si alguien se compra tu libro y le gusta lo que pone, a lo mejor dice, oye, pues mira, ¿me puedo permitir contratar al autor de este libro para que me mentorice? Para que me ayude a hacer un proceso que ya tiene en el libro documentado. Y ahí es donde podemos empezar a crecer. Entonces, y te puedo seguir así con unas cuantas más, pero esas serían las principales. Entonces, de un emprendedor que no tiene un libro a uno que lo tiene, hay mucha diferencia para el propio autor y de cara a la exposición como marca personal. Porque hay una cosa que sí que me gustaría mencionar, es que en el tema de marca personal parece que se suele enfocar mucho todo a la parte de la venta, de envoltorio. En plan, claro, marca personal es branding, es marketing, es yo te digo que soy muy bueno, que hago las cosas muy bien y demás. Pero ¿qué pasa si luego el producto y la persona no están a la altura del envoltorio? Pues que llevan a desengaño. Perdóname un Entonces, segundo. Había puesto otra cosa. ¿Vale? No. Un segundo, Rubén, perdonadme que ha entrado un niño. ponemos en pausa. Bueno, de momento, si queréis hacer alguna pregunta para que la vayamos contestando, podéis escribir aquí debajo y yo me las apunto para comentarlas. Esto queda para tomas falsas. Bueno, yo os voy contestando a vosotros y luego le hago resumen a Samantha. El tema Ay, de lo... perdonadme un ¿Ah? segundo. Vale. Esto de conciliar así es difícil. Está Perdonad, perfecto. estabas en los beneficios. Sí, eso que hay diferentes tipos de beneficio y yo creo que incluso te podría mencionar que es como una experiencia, ¿sabes? El hecho de escribir y sentirte tú que has terminado el libro hasta el final, que está fuera y demás, es una cosa muy potente. Y cuando la gente lo compra, pues ya ni te cuento. Hay veces que hay una cosa que todos los emprendedores tienen, que es el síndrome del impostor. Yo cuando escribí mi libro, me pasó lo mismo. Yo escribí un libro de 440 páginas en borrador y se lo entregué a Pilar Jericó. Es una anécdota que cuento mucho. Y Pilar lo recibió y con todo el amor del mundo se lo leyó, me dio feedback, pero yo me sentía mal diciendo, ¿qué hago yo dándole un libro a Pilar con el que haya escrito 9 libros y tal? Y luego lo pensaba y digo, ¿pero por qué pienso eso? Si yo también he escrito un libro. Entonces, ¿por qué no creo en mí y en mi producto? Pues porque todavía la gente no se lo ha leído ni me ha dicho si le gusta o no. Entonces, en el emprendimiento es lo mismo. Hasta que tú no te demuestras que a la gente le gusta o que tú eres útil lanzando algo, nos vienen esos miedos y esos complejos de alguna manera. Y cuando lo hacemos y tenemos reconocimiento, pues de alguna manera coges más seguridad. Entonces, cuando tienes el libro, ya solo el hecho de tenerlo ya es muy potente.
Y si encima la gente lo compra y si encima la gente lo comenta o deja reseñas, pues ya coges mucha más seguridad y te da autoridad a ti también. Entonces, bueno, hay muchas cosas que te reporta el libro y simplemente como experiencia, como te decía ya, para mí es espectacular. Y claro, es una herramienta de marketing al final, porque es una fuente de ingresos, ¿no? Que tú tienes ahí y que al final también ya no solo dar confianza, ganar autoridad, ¿no? Sino que al final te va generando ingresos y eso también te ayuda, ¿no? Con tu marca personal. Yo, como soy transparente, te lo voy a decir todo transparentemente, obviamente. No se puede vivir, o sea, sí se puede vivir de un libro si vendes muchísimos libros, etcétera, etcétera. Yo te lo voy a, porque como soy transparente, te voy a decir los números. Vendiendo unos 2.200 libros, que es lo que llevo vendido hasta la fecha. No sé si este mes habrá subido más, obviamente creo que sí. Pero con eso haces una facturación de 8.800 euros, 8.700 euros. Con ese dinero tú no puedes vivir vendiendo libros y es un buen número de ventas, ¿vale? Porque el autor medio vende como unos 1.000 libros al año, de media que le va bien, ¿vale? Al que le va bien. Entonces, lo que te reporta económicamente el libro no es que la gente te lo compre como tal, que también está muy bien ese dinero, pero lo que está detrás es cuando alguien te conoce y te dice, anda, me gusta tu libro, ¿tienes más productos? Pues sí, pues tengo otro producto, si el libro cuesta 19 euros, tengo otro producto que cuesta 27 y son unos audios para cómo hacer una comunicación más atractiva. Ah, qué guay. Pues la gente se los compra. O gente que te dice, mira, me gusta tu libro, pero quiero que me mentorices, lo que te decía antes. Y hay personas que te contratan en grupo o de forma individual para que tú les hagas el proceso a ellos. Entonces, el libro es una fábrica de clientes. Es una forma de decir, mira mi tarjeta de presentación, ya con el libro puedes tener un resultado, pero si quieres tener mejores resultados todavía, pues contrata al mentor que lo ha escrito. Entonces, ahí es donde realmente está el negocio, cuando las personas confían en ti a través del libro y ya compran tus productos o servicios. Y ahí la facturación pues, se puede multiplicar por muchísimo más. Ahí sí que no te voy a dar números, pero sí que se crece mucho más económicamente cuando te viene por ahí. Y a veces dices, ¿no? ¿Cuánto dinero he ganado este mes por vender estos libros? Lo que pone en la pantalla, de 50 libros vendidos o 60, o que sería X dinero, o lo que me ha traído por los clientes que me ha generado esa venta de libros. ¿Vale? Y ahí es donde está realmente el negocio. Y luego, ¿qué diferencia? Porque los días tú y yo lo hablábamos, ¿no? Entre publicarlo tú a lo mejor con alguna editorial que sea una gran editorial, porque ya tiene su nombre, ¿no? Y es muy reconocida, o que lo autopubliques tú, ¿no? Porque yo sé Hay que muchas. ahora tú nos contarás, porque tú has creado tu propia editorial, estás preparando algo, ahora nos lo cuentas también, que es súper interesante. Sí, yo por ejemplo, antes de escribir mi libro, yo estaba ya trabajando para autores de Planeta, que ellos ya tienen su propio libro. Entonces, yo podía tener acceso a una editorial grande para decirles, oye, mira, tengo una marca personal, voy a empezar a trabajar esta parte y me gustaría publicar con vosotros. Pero dije, no sería realista porque si quiero ayudar a otros emprendedores a escribir su libro, tendría que vivirlo en primera. Yo ya sé lo que es estar arriba con un libro posicionado y venderlo. Otra cosa es empezar desde abajo sin ni siquiera tenerlo escrito. Entonces, yo quería vivir el proceso y luego contarlo. Y es un poco lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, decir, vale, ¿cómo escribo el libro? Tuve 2 intentos fallidos de escribir el libro, tuve un tercer intento que obviamente salió bien, que me ayudó mucho a aterrizar la idea, a crear una estrategia y demás. Y después vi cómo se ve en primera persona el que nadie te conozca, porque yo viví los 3 primeros meses del libro, no lo compraba nadie. O sea, nadie compraba mi libro. Claro, sí, como digo yo, los despistados o los amigos te lo compran y demás. Luego, yo empecé a hacer charlas en Bilbao presenciales y iban 30 personas. Las 30 o 29 personas, uno o dos menos de los que iban allí, se compraban todos el libro. ¿Qué pasaba? Que luego volvían a la siguiente charla, que era 15 días después, pero ya tenían el libro, con lo cual era más difícil de vender. Entonces, yo estaba creando estrategias desde cero para ver qué pasaba. Y en cuanto empecé con Instagram, fue cuando se empezó a disparar todo. Haciendo los directos, generando contenido, haciendo charlas por un montón de sitios, y ya la gente te conoce y compran el libro en masa. Entonces, todo eso que yo he vivido en primera persona, de un autor que empieza desde cero en cuanto a su marca, pues es lo que yo he documentado y lo que he empezado a hacer en formato de curso. Hay alguna persona que está por aquí escribiendo, que ya está en el curso también. Vamos a hacer una formación grupal para ayudar a diferentes autores. Vamos a hacer solo con 10 en grupo durante el mes de julio, a aterrizar la idea, a crear una estrategia, a saber a quién están escribiendo y después empezar a generar un contenido para que se convierta en un libro que ayude a otras personas. Y eso lo vamos a empezar a hacer este viernes, empezamos ya la edición. Hay personas que ya han escrito para presentar solicitud y los que tengan un perfil que sea interesante para el emprendimiento, les vamos a coger como alumnos. Y es, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Hablar desde la experiencia, no es de los libros que me he leído o los vídeos que he visto, sino que yo en primera persona, durante 1 año y medio como escritor, he creado un proceso para escribir y vender un libro con éxito. Y después, ahora yo puedo contárselo a otras personas, y a mí eso me encanta.
Bueno, está puesto el enlace, lo tenéis puesto en el link de mi bio por si queréis también preguntarle a Rubén, rellenar el formulario, porque la verdad que tiene muy buena pinta. Y a mí me gustaría, ¿qué temáticas? O sea, porque ahora mismo un emprendedor que, no sé, que tiene su marca o está iniciando o ya la tiene ya desde hace varios años, ¿qué tiene que tener? ¿Tiene que tener un tema específico? ¿Tiene que ser un referente en algún sector? Cuéntanos un poco para que ellos sepan qué personas pueden. Pueden todas, ¿no? Hay como dos tipos de libro, los libros de ficción y de no ficción. Los libros de ficción pues es una novela, contar una historia, y los libros de no ficción es cuando tú documentas algo y lo compartes. Entonces, a lo que yo me dedico y a lo que me gusta orientar el tema de la mentoría en cuanto a cómo escribir el libro es para personas que quieran utilizar el libro, como yo, para emprender y para facturar más y para posicionarse en el mercado, para estar en medios de comunicación. Entonces, el contenido del libro, como yo lo oriento, está basado en un método de transformación. Es decir, ayudar a una persona a aterrizar una idea donde te diga a ti en qué punto te encuentras, un diagnóstico, te diga las áreas de mejora que tú tienes en tu proceso particular y un plan de acción para mantenerlo en el tiempo. Y a través de este método, hacer tu propia metodología y tener tu propia formación o lo que sea. Entonces, cualquier persona que esté trabajando y quiera empezar a emprender. Emprendedores que tengan su proyecto emprendedor pero que lo pueden mejorar porque no tienen todavía resultados. O para personas que están trabajando o que ya están trabajando y tienen resultados y quieren crecer y quieren tener algo más, pues también les sirve. Entonces, para estos tres perfiles, esta forma de trabajar para mí es interesante para tener un resultado. Entonces, cuando montamos la editorial, decidí hacer eso, es decir, la editorial va a traer o va a coger libros que pasen ese proceso y que sean libros primero de transformación, como decimos, que realmente no sea un libro que tú te lees y te quedas como sin más, ¿no? Hace poquito hablé con una persona que se leyó mi libro y me quería contratar la mentoría y me dice, Rubén, me he leído tu libro y te quiero contratar. Y además estoy en un proceso en el que estoy leyéndome un libro por semana. Llevo 70 libros leídos. Y le pregunté, ¿cuántos libros de esos 70 te han cambiado la vida? Y me dijo, 3. Digo, fíjate, de 70 libros, 3 te han cambiado la vida. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos libros que están muy bien escritos, que son muy útiles, pero no dejan de ser a veces de motivación, de argumentación sobre ciertos temas, pero no te cambian la vida. Entonces, los libros que yo quiero tener en la editorial son libros que realmente te hagan clic y quieras hacer un proceso hasta el final. ¿Qué temáticas se pueden elegir? De todo tipo. O sea, en tu caso, por ejemplo, cómo hacer mejores relaciones y tejer tu red de confianza y de calidad. Cómo hacer mejores ventas, cómo comunicar, cómo emprender en un sector concreto. Antes me ha escrito una persona por email sobre un proceso de cómo llevar un tema clínico, o sea, cómo montar una clínica de un sector concreto y ayudar a la gente a través del libro. O sea, cualquier cosa que tú estés haciendo en el emprendimiento se puede documentar. Y eso que tú documentas se puede convertir en un libro y que ayude a otras personas a hacer el mismo proceso que has hecho tú o a cambiarles la vida en el ámbito que tú desarrollas, por ejemplo. Y está muy orientada a eso. Otro valor que tiene la editorial, por cierto, es para personas que ya sean producto de su producto. Es decir, hay mucha gente que se ve 4 vídeos en YouTube y te dice que es el gurú de ese tema. Hay mucha gente que hace eso. Entonces tiene que ser gente que escriba el libro y que esté basado en su experiencia personal. O sea, es como hacer un clon de lo que yo he vivido, porque tiene que ser así. Es decir, si tú has vivido un proceso y tienes resultados con ese proceso, lo puedes contar sin ningún tipo de problema. Y eso es una forma también de estar en la editorial. Y lo tercero es que las personas que escriben un libro y las personas que queremos que estén en la editorial tienen que ser personas que quieran hacer una exposición. Es decir, si yo no hago un directo como este, o no hago entrevistas en radio, o no colaboro con otras personas y me quiero esconder, es muy difícil que la gente compre un libro porque tú lo tengas en tu página web. Y esto lo tengo que decir porque es así. Hay mucha gente que nos han vendido la idea de piloto automático, en plan, creo un infoproducto y vivo de él. Eso no funciona. Es que no funciona. Yo tengo un infoproducto, por cierto, que hemos vendido 122 copias de un infoproducto. En cuanto hemos dejado de hablar de él, ya no se ha vendido. Y llevamos 2 meses sin vender. Hasta que empiece la campaña a activarse otra vez y pongamos otra publicidad y yo salga a los directos y haga entrevistas y hable de huella magnética, la gente no va a volver a engancharse con el producto, porque obviamente si no hablas no existe, ¿no? Pues con el libro es lo mismo. Entonces, las personas que están detrás del libro tienen que promocionar. Y el libro se muere cuando dejas de hablar del libro. Y eso es importante. Entonces, esos 3 valores para mí son fundamentales para estar dentro de la editorial y son factores de éxito para que las personas triunfen con el libro. Porque si no es un proceso de transformación que deja huella y la gente se va a acordar siempre de ti en ese sentido, como tú mencionabas el de Dale Carnegie, a mí me cambió la vida porque me transformó. No me motivó y me puso las pilas, no, me transformó la vida porque entré en valores que yo ya tenía y que puse más en valor y en otros que identifiqué que eran importantes para estar mejor en el mundo. Luego, lo que decimos, ¿no? La parte de
de ser producto de tu producto. ¿Cómo podemos ir por la vida diciendo a la gente que haga una cosa que nosotros no somos o no tenemos? Para mí es una incoherencia bestial. Entonces, como mínimo, tenemos que estar ahí. Y luego la parte de las posiciones, que sin eso no vamos a llegar a nadie. Fíjate, hay una frase que a mí me encanta, dices que si no te conocen, ¿cómo te van a querer? Y es verdad, ¿no? Al final, ese síndrome del impostor que hay que pasarlo, porque en ese momento a lo mejor dejas de poner el foco en ti, que yo lo cuento muchas veces, cuando dejas de poner el foco en ti, en tus miedos, en si lo harás bien, en tus juicios internos y piensas que puedes aportar valor a otro con ese libro y con lo que tú escribes, que a lo mejor lo tienes dentro, nunca se te ha ocurrido a lo mejor ponerte a escribir, desarrollar, aportar valor a otros con tu metodología y eso yo creo que ya te cambia, al cambiar el foco al otro lugar, ya te hace liberarte y también disfrutar de otra manera. Totalmente de acuerdo. Es que está totalmente así. Y luego hay una cosa que tú también haces muy bien y es como tu nicho, o en lo que tú te estás moviendo mucho, en lo de tejer redes, es súper importante porque a veces no cuidamos las relaciones o yo tengo que aprender mucho eso porque me cuesta mucho gestionar tantas cosas a la vez. Y hay veces que yo tengo que reconocer que a veces no doy abasto para contestar mensajes o llamadas o a veces correos, no doy abasto. Pero sí que veo cada vez más la importancia de esas relaciones y de estar siempre, desde el principio hasta el final, en esas relaciones. A mí, por ejemplo, seguro que te pasa lo mismo, ¿no? Cuando alguien te llama solo para pedirte algo, te rechina. Lo vas a hacer igual, pero dices, es que no te has acordado de mí en 3 años y de repente me llamas, ¿qué tal estás? Bien. Oye, por cierto, ¿me puedes hacer este favor? Y se lo haces, pero te queda un sabor un poco agridulce. Pero cuando tú realmente estás en relaciones que vas poco a poco, ¿no? Pues, oye, ¿qué tal? Mira, me acuerdo de ti, cuidas un poquito mínimamente la relación. Y si por un casual necesitas algo y hablas con esa persona, es más fácil que esté más dispuesta a hacerlo y con una energía más positiva, ¿no? Entonces yo creo que las relaciones personales hay que cuidarlas en todos los sentidos y me parece fundamental. Y es otra parte también dentro de la marca personal. Si tú tienes una red de contactos buena, pues al final todo ayuda, ¿no? Simplemente el relacionarte con ciertas personas, pues te ayuda a crecer. Fíjate eso que dices, que además Cris, que está por aquí, que bueno, que no sé, ahora nos contarás con quién estás también preparando libros, que sé que hay mucha gente que está preparando también libros, que no sé si se puede ya decir, y gente que ya ha sacado sus libros contigo. Mira, una vez una persona me dijo, hice una entrevista con una persona que se llama Ainhoa, ella es la primera Wing Walker en España, y me dijo, pero ¿cómo alguien preguntó en un grupo, pero ¿cómo puedes traer esa persona? ¿Pero de dónde ha salido? ¿Qué es eso de una Wing Walker? Y alguien dijo, porque hay que echarle cara. Y fíjate, a mí, fíjate, ahí me dolió un poquillo y además luego lo reconocí y dije, no, es que no es cuestión de eso, porque yo soy una persona tímida, aunque luego pues tienes que salir y mostrarte, ¿no? Digo, creo que es que cuando tú cuidas desde el corazón y buscas desde el corazón, yo creo que eso al final se nota, ¿no? Porque yo escribo y tú lo sabes, ¿no? Yo creo que hay que cuidar, pero desde otro lugar, no porque te vaya a necesitar para algo, ¿no? Sino yo creo que hay que, pues vender es servir, ¿no? Y yo creo que hay que servir, ¿no? Y estar desde ese lugar para ayudar a otros, también como tú haces, pues con los libros y con las mentorías y con todo. Sí. Estamos al servicio de los demás. Es que justo es eso, ¿no? Es que, fíjate, un error del emprendimiento que yo veo todos los días es que la gente, o sea, un error. Todos emprendemos para ganar dinero. Y es que ese es el fin, por lo general, ¿no? Pero es que el dinero realmente es una consecuencia de hacer un trabajo y de ayudar a las personas de forma fructífera, buena. O sea, es decir, no se trata de a ver qué te enchufa a ti para cobrarte el dinero, porque yo he tirado mucho dinero así, y lo tengo que reconocer, de contratar a gente que me ha vendido una película que luego no era, y decir, bueno, pues otro aprendizaje más, hasta que ya cortas un poco el grifo. Y por otro lado es decir, yo ofrezco esta ayuda, y si tú la quieres, aquí me tienes. Y voy a volcarme en todo lo que pueda para que tú tengas éxito o que tengas una orientación o que sepas lo que tienes que hacer con lo que yo te puedo ofrecer. Y como consecuencia, al final del proceso hay un intercambio de dinero. Es que parece una bobada lo que te acabo de decir. Es exactamente igual, pero en orden inverso. Mi propósito es ayudarte a ti, no es sacarte el dinero a ti. Porque si te saco el dinero a ti, ya he perdido mi propósito. Y lo demás es como una consecuencia baja y energía baja. Pero si le doy la vuelta y decir, voy a tope para ayudarte a tope, hacemos el proceso y luego te paso la factura y no tiene nada que ver la energía. Entonces, en el emprendimiento pasa eso, ¿no? Que queremos tener clientes para cobrarles, pero no estamos, o no estamos a veces, ¿no? Aún no generalizo, pero por lo general a veces pasa que no estamos ofreciéndonos o poniéndonos al servicio de los demás. Eso que has dicho tú me parece fundamental. Y es muy importante porque la gente lo percibe. A mí hace poco me han hecho una propuesta para un tema concreto y la persona durante 1 hora casi estuvo defendiendo el precio.
Y yo estaba diciéndole, yo lo que necesito es que me digas cómo me vas a ayudar. Si es que me estás haciendo una oferta y no cubre mis necesidades, porque lo que me estás diciendo no me cubre, porque tengo que todavía necesitar a más gente alrededor. Entonces, y claro, en vez de decir, mira, pues yo te lo cubro, o yo te ayudo, o yo delego, dame esas personas que están a tu cargo y yo las gestiono, en vez de hacer eso, me estaba defendiendo el precio. Entonces, esa persona, ¿qué es lo que quería? El dinero. Entonces, ¿cómo vas a confiar a una persona que solo quiere tu dinero y que te dice que son 3 meses obligatoriamente para trabajar y demás? Dices, joder, y si no me gustas el primer mes, también te pago los otros 2. Entonces, es una cuestión en el emprendimiento que tú percibes a la gente. Ya sabemos si la gente viene con propósito de ayudar o con propósito, o sea, vamos a decir, de a ver qué te aporto, que esto me gusta mucho decirlo, a ver qué te aporto, a ver qué rasco de ti, ¿no? Es como, hay un proyecto muy chulo que tenemos, Samantha, que se llama Círculo Cercano, que es un Sí, grupo de personas, lo conoces, ¿no? Pues esto es lo mismo. sí, Nos juntamos una vez al mes con un grupo de personas que vienen y yo les doy una formación de un tema concreto y hay una parte que es y me hacen preguntas como mentor y tal. Y hay una parte que es una parte de networking. Y yo les digo, hacer una presentación, pero empezamos por ver qué tú aportas al grupo. ¿Vale? Entonces, claro, no es lo mismo poner en la mesa un montón de cosas entre todos que de lo que ya hay empezar a quitar todos de ahí, ¿no? Yo necesito. Entonces, claro, la energía es distinta. Pero es decir, mira, todo lo que tengo es esto. La gente va a aportar y entonces al final, cuando ya hay en la mesa, ¿y qué necesitas esto? Pues, y se van repartiendo las energías y las situaciones, ¿no? Entonces, en el emprendimiento para mí es fundamental. Estar al servicio de los demás es esto. Tú qué necesitas y a ver si te puedo ayudar. Y si puedo ayudarte, volcarme contigo. qué bonito. Además, es que cuando te das cuenta que alguien te ayuda desde ahí, es como cuando tú vas a comprar al final una barra de pan, ¿no? Es una contraprestación. Esa persona ha estado trabajando, eso viene de atrás y a ti no te importa coger y decir pagar esa barra de pan, ¿no? Y al final yo creo que con el dinero en el tema del emprendimiento hay también mucha escasez y mucha creencia limitante que vamos arrastrando ahí, quizá ahí se ve también el miedo, por eso no se hace desde el servir, porque cuando lo haces desde el servir es como abundante, ¿no? Porque tú lo que quieres es ayudar a otro, darle luz para que al final entre todos pues podamos crecer, ¿no? Yo creo que al final se trata un poco de eso. Justo eso, exactamente. Es muy interesante. Y luego, cuéntanos, para lo del libro que nos hemos ido ahí un poquito, ¿cuánto tiempo dura esa formación? ¿En cuánto con esa metodología tuya pueden escribir ese libro? No sé si hay casos ya de gente que ya lo haya escrito, cuéntanos un poquito. Pues bueno, por aquí está Chris, que Chris está haciendo también su trabajito para publicar con nosotros. Sí, tengo ya, bueno, hay nombres, los seguiré diciendo poco a poco. Hay gente conocida y gente que es emprendedora y que va a ser muy conocida, pero de momento es emprendedora. Y hay diferentes perfiles. Ahora, en autores creo que son, si no me equivoco, entre 15 y 20 personas que están dentro ya en el proceso de escritura o de publicación. También ha habido gente para lo que es la editorial, solo la editorial, no la formación, que está trabajando con una editorial muy grande. Ya esa editorial no les atiende y tenemos sus libros para hacer la difusión, porque desde la editorial podemos llegar a toda España, Latinoamérica y Estados Unidos. Entonces, las condiciones que hemos puesto son lo mejor para el escritor, en todos los sentidos. Y luego, en cuanto al proceso de escritura, pues voy a contarte un poco, si viésemos el proceso de escritura, lo que yo he aprendido de un libro, digamos que este es el 100%, la gente que hace cuando se pone a escribir un libro. Obviamente, se pone a escribir, ¿no? Y para mí es como todo este proceso es de preparación y esta es la parte de escritura. Entonces, cuando empezamos a pensar en la idea, tenemos que saber, vamos a desvelar un poquito lo primero, que es el propósito tuyo con el libro. Es decir, ¿para qué quieres tú un libro? Hay persona alguien quiere trascender, alguien que quiere posicionarse en el mercado, alguien que quiere facturar a través de ese libro, alguien que quiere estar en el mercado porque la competencia también lo tiene y tiene que estar ahí, lo que sea. ¿Vale? Para cada persona el propósito es distinto. Entonces tienes que saber para qué quieres tu libro, porque en función a eso tu contenido puede cambiar y tu estrategia también, obviamente, ¿no? Después tienes que pensar el propósito para las personas que leen ese libro. La persona que lee el libro, ¿quién es? ¿Qué necesita saber de ti? ¿Qué necesitas solucionar? ¿Qué problema tiene para que pueda leer tu libro y le pueda reportar algo positivo en ese sentido? ¿Por qué digo esto? Porque me pasó hace no mucho tiempo 2 amigos que me dijeron que querían que les ayudase a vender el libro y casual que fue los 2 el mismo mes y les pregunté lo mismo. ¿Para quién has escrito el libro? Y me dicen, para todo el mundo. Y les dije, no te puedo ayudar. O sea, si tú no sabes para quién has escrito el libro para ti. Es como en el emprendimiento, haces el proyecto para ti o sabiendo que hay una necesidad en el mercado y una persona concreta. Entonces, cuando escribimos el libro tenemos que saber quién es la persona que está detrás, en qué lenguaje habla, qué tecnicismos tiene, qué nivel de desarrollo en cuanto a la materia tiene, qué problemas son los principales que quiere solucionar, de qué manera le gusta consumir la información, lee mucho, lee poco, necesita complementos visuales, necesita ejercicios.
sea, tantas cosas que ponernos a escribir desde el principio es un error total. Entonces, fíjate, solo te he dicho un puntito de todos los que hay, ¿no? Entonces, empezamos por ese propósito también de lector y de para ti como en el libro, ¿no? Y dentro de eso, pues tenemos que preparar una estrategia en cuanto a lo que te decía, ¿no? Hacer esa metodología que yo comparto en la formación para que tu metodología se convierta en el centro de tu negocio, porque esa metodología la podemos extraer del libro y puede ser una formación grupal o puede ser una formación individual o puede ser un infoproducto, pero el contenido es el mismo. El tema es que tenemos que tener ese método. Y si ese método es transformacional, cuando tú motivas a una persona se acuerda de ti 5 minutos y cuando tú transformas la vida de una persona te va a recordar toda la vida. Y aunque suele solo muy bonito, es que es real. Es que cuando tú, no sé si te pasa a ti con un libro, con una persona que dices, es que me hizo clic aquí y me ayudó a desarrollarme aquí. Tú esa persona no la olvidas. Y si ya se ha ganado tu confianza por ese resultado que te ha entregado, es más fácil que quiera más de ti. Entonces te puede comprar otro producto, puede hacer un montón más de interacción con, incluso solo en las redes sociales, ¿no? Y esa es una parte que para mí es fundamental. Y luego, de cara a un tema que esto es importante mencionar, dicen que el 1% de las personas que deciden escribir un libro, solo el 1% acaba escribiéndolo. Fíjate qué porcentaje. ¿Por qué? Porque los principales miedos son, no tengo tiempo, yo no soy capaz de escribir el libro, yo qué voy a contar, y en mi vida he escrito nada. Entonces, esos son los miedos que todos hemos pasado y yo el primero. Yo pensaba que no tenía tiempo, de hecho, los 2 primeros intentos fue porque yo no sabía gestionar mi tiempo bien. Lo segundo es que yo digo, si yo no he escrito ni un blog y es que me da esta pereza escribir un email, sinceramente. Yo soy más de voz, soy más de comunicación. Pues finalmente lo hice y lo hice con una herramienta que luego te comento. Y luego cuando nos ponemos a pensar en escribir un libro parece que tenemos que ser, vamos, un García Márquez para tener que escribir bien. Y no se trata de escribir bien, se trata de que tu conocimiento sea bueno. ¿Por qué? Porque luego hay personas que hacen corrección de estilos o te ayudan. Hay muchas formas de que luego el contenido esté bien perfilado. Entonces, aunque tú no seas bueno escribiendo, acabas teniendo un profesional que te hace un repaso y ninguna editorial te va a sacar, no debería dejarte sacar un libro que no tenga unos mínimos de calidad. Entonces, lo que importa es lo que tú quieres decir. ¿Cómo se dice? Hay 1000 formas de hacerlo. Y fíjate, te voy a compartir un truco que es como yo escribí mi libro. Para mí, por ejemplo, me iba más rápida la cabeza que mis teclas cuando yo me ponía a escribir, ¿no? Lo primero que hice fue escribir, como todo el mundo me puso a escribir, y era, no, espera, que corrijo esto, no, y ya había pensado y ya me he hecho un libro. Entonces ya no podía. Entonces mi cabeza iba como a 300 por hora y mis teclas, a pesar de escribir rápido, no me llegaban a la velocidad. Entonces dije, a ver, vamos a hacer un modelo de producción, que aquí hay varios, ¿vale? Y fue con la voz. Es decir, yo hice un árbol de contenido, estaba todo estructurado capítulo a capítulo, los contenidos que tiene cada uno de ellos, las ideas que iba a tratar dentro de ello, y lo organicé todo en un mapa mental enorme. Después de tener ese mapa mental organizado, decidí empezar a escribir, pero dije, voy a hacerlo de alguna manera un poco más. Ahora le contesto a Son, el tema del dinero. Pones aquí también. Y cuentos para niños, tenemos 2 o 3 cuentos para niños en la editorial, que ya se van a publicar muy bonitos además. El tema de la producción. Entonces, ¿cómo hice yo la producción de mi libro? Preparé todo el mapa mental, sabía lo que iba a decir, no me estaba inventando nada, estaba todo aquí, obviamente, y me puse a grabar audios de 10 a 15 minutos hasta 20 minutos de cada capítulo. Y contraté a una persona para que eso lo convirtiese en un texto. No es que me escribiese el libro, sino que transcribía el texto que yo le había pasado. Entonces, grabé el audio, pam, 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 esa persona me lo transcribía. Cuando teníamos todo transcrito, lo cogí, lo repasé y lo fui modelando. Me costó más, os tengo que confesar, la corrección que la propia escritura, porque fíjate, o sea, al final, y fueron 440 páginas, como te decía, luego quitamos páginas para no publicarlo todo y sacamos un capítulo extra. Pero es una forma. Hay herramientas también como Google Docs que lo mismo, tú vas hablando y según hablas te va haciendo transcripción. Y así es como escribí yo mi primer libro. ¿Cómo estoy haciendo el segundo libro? Todavía más barato. Es decir, tengo ya todos los audios, 5 horas de audios en mi caso. He encontrado una plataforma donde subes el audio y te transcribe lo que tú les has dicho. Wow. Es que es lo mismo. Entonces coges todo ese volcado y entonces lo vas corrigiendo, porque no es lo mismo dicho que leído, ¿no? Entonces vas quitando partes, esto me sobra y lo voy corrigiendo. Entonces, de alguna manera, el volcado de la información es como mucho más fácil en mi caso para hacerlo y luego corregir. Hay otras personas que no les gusta comunicar y prefieren escribir. Y también hay técnicas que yo comparto para cómo escribir de forma ordenada un contenido. Y así es una parte de la producción del libro.
Fíjate, bueno, me vienen algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas personas, aparte del escritor, intervienen en ese proceso? Si en ese mapa mental, porque una de las cosas que surge, dice, ¿cómo hago ese índice? ¿Cómo detallo ese índice? Y si, por ejemplo, vas a escribir sobre un tema concreto, imagínate que yo voy a escribir, imagínate, sobre tejer redes desde la autenticidad. Y bueno, yo he leído muchos libros de networking, pero tendría que leérmelos todos para sacar conclusiones de todos esos y que te vas sacando ideas de todos esos. Te cuento mi historia, ¿eh? Todo esto es mucho más, ¿vale? O sea, os estoy contando un poquito por encima. El otro día hicimos una charla de 2 horas para solo una pequeña parte de todo el curso. Pero bueno, en mi caso personal, esto es una cosa particular, yo llevaba trabajando 4 o 5 años marca personal para otras personas. Entonces, me compré 3 libros de marca personal, que eran los más vendidos en España, y te tengo que ser sincero, que están muy bien los libros, pero a mí me aburrían. ¿Por qué? Porque me pongo a leer teoría, 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 digo, pero esto... Entonces, no había un libro escrito como el que yo quería leer, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y segundo, digo, si leo mucho de esto, me va a influenciar a la hora de yo escribir el tema. Entonces, prefiero hablar desde la experiencia que desde lo que ya he oído. Entonces, prefiero no tocar nada, ¿no? Como había hecho hasta la fecha. Entonces, yo escribí un libro práctico, o sea, teórico y práctico, como tú ya sabes. Entonces, era comprimir un contenido muy grande, comprimirlo al máximo para dejarlo sintetizado y luego ofrecer un capítulo de ejercicio para que apliques lo que tú has aprendido. Y al final del libro tienes un proceso para ti de qué es marca personal. De hecho, los libros que me gusta mentorizar van orientados a lo mismo, teoría y práctica. Sí, Es porque el una tuyo forma... es todo de, hay muchas prácticas de escribir, vamos, y eso luego encima retienes más porque al final haces escritura tú, con lo cual... Totalmente. Y el escribirlo lo integras más, o sea que al final es algo que no existía en el mercado. Y sobre todo eso, yo creo que cuando tú te lees y documentas de mucho, haces precisamente eso, una labor de investigación y de documentación. Entonces, claro, te leo el libro de no sé quién, de los referentes de marca personal y los que están en España, y luego te hago un refrito. Genial. Y hay libros que se escriben así. En mi caso era al revés, era lo que yo ya sé, lo que yo he vivido y demás, pues lo comparto. Entonces, no hay un libro como el mío porque está basado en la experiencia. Si alguien lo modela o lo copia, pues estará modelando mi experiencia, pero es la mía propia. Entonces, he visto que hay herramientas de design thinking, de PNL, de coaching, de autoconocimiento. O sea, hay tantas cosas de marketing, de modelos de negocio, que es todo lo que a mí me ha servido y que yo aplico en un método, pero no es replicable. Y el que lo replique se está delatando, diciendo, lo he cogido de este libro, ¿no? Entonces, es una forma de hacerlo. Por otro lado, dices, jo, es que yo estoy empezando. Pues obviamente, un coach, por ejemplo, por decir una profesión que es muy común. Un coach, todas las herramientas de coaching las puede aplicar. Le puede dar un toque distinto, pero yo lo que haría sería, o tu ejemplo mismo, ¿no? Leer de todo lo que existe, por si hay cosas que te pueden ayudar a complementar el libro y luego contar lo que para ti ha sido importante de toda esa lectura. También está fenomenal. Entonces, cada uno tiene que encontrar su estilo. Yo soy un poco particular, soy como rebelde para ciertas cosas y esto es una forma de rebeldía. Es decir, lo voy a hacer a mi manera, no lo voy a hacer de la manera que lo hacen los demás. Pero está claro que cuando estás desde cero emprendiendo, tienes que saber de lo que estás hablando. Entonces, te tienes que leer los libros, tienes que ver vídeos, tienes que hablar con gente que sepa, tienes que intentar eso llevarlo a la práctica para ver si realmente funciona o no, para después contarlo. No nos vamos a creer todo lo que hemos leído, sino que tendremos que practicar eso en nuestro día a día, ¿no? Y eso es una forma de preparar contenido que también es... Yo recomiendo a la gente que no lleva mucho emprendiendo que se documente todo lo que pueda del contenido del que quiera hablar, claro. Y luego, por ejemplo, la portada, ¿no? La portada, las ilustraciones, eso ya va un poco en función de cómo sea el escritor o cómo quiera el escritor ese libro, ¿no? Y ahí también entran los costes, ¿no? Que alguien preguntaba para los libros infantiles si era muy costoso, si no. Los libros infantiles son los más caros porque llevan ilustración y los materiales suelen ser un poquito más duros de tapa. Al final, el acabado del libro es un presupuesto y ahí vas a ver cuánto te cuesta hacer la producción del libro. A mí me gusta un formato estándar, que es el que... por ejemplo, esto encarece el libro, el que tenga las portadas encarece. El grosor de las páginas encarece también. El color, en este caso, fíjate, la segunda edición es el único que se hizo con las páginas blancas, pero el tuyo y los demás son en color hueso. Sí, son huesos. Y sí, y esto fue un error de la imprenta, no mío, pero bueno. Que tenga brillo o no tenga brillo, el grosor que tiene también la parte de fuera. Entonces, hay una serie de características que hacen que el libro sea más caro o más barato en cuanto al producto. Y luego, pues, hombre, hay que ver un poco lo que comentabas antes, ¿no? Antes pregunta también, ¿cuánto cuesta escribir un libro? Pues desde lo que yo estoy lanzando con Editorial con Valores, cuesta 0. Es decir, una persona puede tener su libro, lo maqueta solo, porque te puedes bajar una plantilla de maquetación,
conoces a alguien, esta portada la hice yo. O sea, todo lo que es gráfico, yo soy diseñador gráfico, obviamente, y lo hice yo. Pero puedes tener un amigo o alguien que te lo haga y también te lo puede hacer, y si no, contratar desde la editorial. Y si tú preparas la maquetación y la portada, lo visual, en una editorial como la nuestra, no tienes que imprimir libros. Lo ponemos en todas las librerías en España y se imprime bajo demanda. Es decir, se puede, además aparece en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en el FNAC, en Amazon, en todas las librerías que están en España que venden online. Y hay una persona que dice, Samantha, quiero tu libro. Le da el botón de comprar, no le llega inmediatamente, le llega un poquito más tarde, pero el libro le llega. Y solo se imprime uno, ¿vale? Y solo se imprime uno, entonces es más barato. ¿Qué diferencias tiene a un libro normal? Mira, aquí tengo esto. Tengo el de las tapas de hueso, el del color hueso. Pero, ¿qué diferencias tiene? Que, por ejemplo, no tiene solapas. El papel de esto de fuera a lo mejor no tiene este brillo que le da también como más Sí, como potencia al este que color. tengo yo, a lo mejor de Dale Carnegie, bueno, este que es Ese. una edición, este no tiene solap, no tiene, es un papel mate también, la hoja es más fina. La hoja es más fina, o sea, el acabado final no es de tanta calidad como cuando tú haces una tirada para ti. Entonces, bueno, hay gente que no le da importancia a eso y directamente pues se hace una petición bajo demanda y ya está. Entonces no tienes que invertir. Yo, por cómo me gusta a mí trabajar esto, Samantha, es un activo. Para mí el libro es una empresa. Entonces, el libro genera un dinero y el dinero que genera el libro se reinvierte en imprimir más libros. Y ese dinero que sacamos de beneficio lo reinvertimos, por ejemplo, en esto. Ahora hemos sacado, se llama El Libro de Oro, de Rubén Martín, que está basado en el libro de Dale Carnegie, precisamente del Libro de Oro, y lo que he hecho es como el resumen de todo el contenido que yo tengo de las 3 formaciones principales, pasado a resumen. Entonces, un alumno o un lector sabe de lo que le estoy hablando, otra persona no. Entonces, este libro ha salido del presupuesto de lo que tenemos. Entonces, siempre hay como un remanente en positivo y solo invierto el dinero que el libro genera. Entonces, yo tengo el libro, tengo las formaciones, tengo las mentorías, tengo el grupo, el círculo cercano, tengo como varios modelos de negocio dentro de lo que es mi marca y cada uno se da de comer a sí mismo. No se trata de, con el libro he facturado esos 8.000, ¿los 8.000 los meto en esto? No. El libro se alimenta solo y no meto dinero de otro sitio, porque entonces es que no es rentable si tengo que meter de otro sitio. Entonces, yo le digo a los autores lo mismo. Hacemos una mínima inversión o cero y de los beneficios lo vamos invirtiendo ahora imprimimos 50 libros, de ahí sacamos un producto extra o pensamos en una segunda edición con otro contenido distinto. Vamos jugando con ese dinero. Y dentro del modelo de negocio, obviamente, es como lo que decíamos antes, ¿no? El libro es el imán que te trae clientes, que la gente lee y luego quiere más de ti, y luego puedes tener otros productos y cada producto es tiene como su propio ecosistema a la hora de funcionar. Es como a mí me gusta verlo. Yo no sé la demás gente cómo lo hace, es como yo lo he hecho para mí y como me gusta compartirlo. Es como a mí me funciona. Sin embargo, si dices, venga, ahora voy a hacer incluso el segundo libro, quiero que salga del primero. Este verano voy a escribir el segundo ya está solo para revisión y el tercero. Entonces, el segundo saldrá del presupuesto del primero y lo que generen entre los dos será lo que hagamos para potenciarlo precisamente. Y es un formato que es viable para el funcionamiento. Y luego puedes contratar muchos servicios alrededor del libro. Como te digo, lo puedes hacer tú o no. Necesitas un maquetador un maquetador de lo que es el contenido del libro, cómo queda, un diseñador para las portadas, un fotógrafo para las fotografías. En mi libro también hay ilustraciones que puedes contratar o tal. Uno me costó 100 euros, para que os hagáis una idea, que fue una locura, ¿eh? Pero quería los avioncitos de una determinada manera y como no encontraba una ilustración similar, pues lo contraté y me lo hizo una chica, porque quería que fuese la perspectiva del libro. Y bueno, como todo, al final depende del presupuesto que tienes, pues así lo vas a empezar a mover. Pero, insisto, con 0 euros se puede publicar un libro. Lo podéis hacer por vuestra cuenta, subiéndolo a Amazon y lo vives de allí, o entras en una editorial como la mía, que estás en Amazon y en tropecientas librerías más, creo que son más de 900, en formato digital y no tienes que invertir dinero. Bueno, Entonces, y luego si lo quieres imprimir, por ejemplo, ya lo quieres imprimir, ¿no? Vosotros, si lo hacen contigo, con tu editorial, ya tienes ahí el maquetador, el ilustrador, sí, o sea, tenéis esos servicios también, la todo persona que hace las revisiones y todo de está. textos. Vale, ¿y cuántas? Bueno, porque claro, cada libro será de una manera. ¿Cuántas páginas mínimo? ¿O eso depende? O... Bueno, lo primero, un libro de 100 páginas es un libro. Yo no voy a sacarlo, tengo un libro de un amigo mío que es muy finito, pero es que es un libro. O sea, para que os hagáis una idea, es que casi no da tiempo a contar nada, pero esto es un libro, ¿vale? 100 páginas y luego escritas a lo mejor hay 60. ¿Cuál es lo óptimo? Desde mi punto de vista, 150 a 200 páginas sería un buen libro. 250, o sea, entre 150 y 250 páginas sería algo potente. Y para los que no tengáis plantillas de maquetación para escribir sobre ello,
os podéis guiar si escribís en un Arial 10, en un folio de Word, en DIN A4. Cada folio completo es como la mitad, es como si cogiésemos la página doblada. Entonces, cada folio escrito, esos son dos páginas de un libro normal, para que os hagáis la idea. Y luego pensar que es que se rellena mucho. Mira, acabo de abrir al azar y fíjate, esta página está en blanco. Y esta ya tiene un hueco que solo con el titular te ha quitado un tercio de la página. Entonces, claro, tú lo vas viendo y hay muchos espacios que no se aprovechan. En este caso, pues fíjate. Pero esta, por ejemplo, también, entre el ejercicio y esto, pues ya te coge más paginado, ¿no? Entonces, al final, con escribir, lo que te he dicho antes, unas 100, 150 páginas de texto bien, más la maquetación, te dan para un libro a veces hasta de 200 páginas casi. Entonces, eso ya es un libro para mí. Y no se trata de la extensión. Yo reconozco que siempre digo que estoy un poco zumbado, porque hacer un libro de tantas páginas, pues no es normal. Pero con este libro podría haber sacado 3 libros perfectamente. Una parte de desarrollo personal, una parte de habilidades y una parte de emprendimiento. Y habría sacado 3 libros y me hubiese quedado tan ancho. Pero quería darlo todo, porque esto es un consejo muy bueno que me dio Anso Pérez, que me dijo, lo tengo que confesar aquí, le invité a comer y le dijo, Anso, yo quiero ser bestseller y quiero que un bestseller coma conmigo y me dé consejos. Entonces me dio 2 que para mí fueron los mejores, que fue, quita la paja del libro, o sea, vete al grano, y lo que te he dicho antes, de un contenido que puedo desarrollarlo así, quitarle toda la paja y dejarlo súper sintetizado. Y segundo, y lo segundo que se me acaba de ir, bueno, me ayudó con la portada, porque yo tenía un concepto que eran como más avioncitos de aquí y le quitaba mucha fuerza a lo que es la portada. Y, y se me ha olvidado el siguiente. No te preocupes, seguro que ya te vendrá, porque estábamos diciendo en las páginas yo te había preguntado las páginas, ¿vale? Entonces tú decías que a lo mejor podrías haber escrito en 3 libros, ¿no? Ese era el tercero, perdóname. El tercero era que él me dijo precisamente, solo tenemos un disparo. O sea, escribe el mejor libro de una vez. Yo le dije que podía escribir 3 con este y me dijo, hazlo todo a una. Que sea lo mejor que puedes hacer con la primera edición y con el primer libro. Y es lo que intenté hacer y lo que yo creo que he conseguido, sacar lo mejor que yo podía hacer en la primera. En vez de diluirlo en varios libros, que sea todo sintético de una. Y otra estrategia del libro también es el tema de que nuestro niño pequeño es el primero. Podemos escribir un segundo, un tercero, pero el primero es un poco la fuente de todo y tiene que ser para mí el mejor. Los demás son para gente que quiera seguir desarrollándose. En mi caso, el tema de la huella magnética, que es un concepto que le gusta mucho a la gente y se va a convertir en un libro. Y el tercer libro va a ser cómo ayudarte a ti a escribir un libro. Va a ser otro formato que saldrá a final de año, me imagino, pero será eso. Entonces, es como los 3 libros juntos ya son otro proceso de transformación. Es trabaja tu marca, sé más magnético con tu comunicación y cuando hablas de tu proyecto. Y, por último, cómo escribir tu libro para documentar todo eso. Entonces, el método completo también se complementa así. Pero para mí, la base principal es la marca personal. Porque sin la marca personal, ¿para qué quieres saber ser magnético y escribir un libro si no tienes esto asentado primero? Entonces, por eso es importantísimo. Aquí preguntan si la lista de posicionamiento en cuanto a ventas en Amazon es real. Sí, 100%. Sí. En mi caso, y hay muchos factores que influyen. Las palabras que utilices, la descripción que utilices, o sea, de cara al título, la descripción, las reseñas que te dejan y demás. Entonces, yo estoy súper contento y sigo aprendiendo con Amazon en cuanto a este tema, ¿no? Por las reseñas de la gente que ha participado y luego también porque cuando pones marca personal, pues apareces, es como un buscador de Google. Entonces, hacer la prueba. Si pones marca personal, te aparecen unos cuantos libros que pone promocionado, que es gente que ha pagado por estar ahí, y luego de orgánicamente te aparece el mío a veces en primero o en segundo lugar. Y cuando tú ves y dices, bueno, el primero, el segundo, el tercero, y miras las reseñas, el número de reseñas el mío es el más alto, tiene 87. Entonces, 87 reseñas frente a 30 y pico, 40 y pico, pues ya marca una diferencia. Dices, que más gente ha comentado en positivo esto, pues te inspira confianza. Entonces, Amazon, si montáis una estrategia buena para Amazon, puede marcar la diferencia. Qué bueno. Y otra cosa, por ejemplo, si vamos a escribir un libro contigo, luego les acompañáis en ese proceso al escritor, pues de difusión y le acompañáis también, ¿no? A la hora de promocionar. O sea, el proceso completo de Editorial con Valores y de lo que yo comparto con esto es ayudar al autor a que aterrice la idea de su libro, que sepa qué es lo que quiere escribir, para qué lo quiere escribir, cómo crea en torno a eso esa metodología que para mí es muy importante, identificar bien al lector ideal y luego el proceso de producción del libro en tiempo real. Hay 2 cosas que yo creo que nadie tendría que comprar, ¿vale? La primera es, te voy a enseñar a escribir un bestseller, porque eso es
O sea, imagínate que a cualquier persona que le enseñes a escribir o se compra tu curso es bestseller. Entonces, es como llegar a la carrera todos el primero, no tiene sentido. Eso no es cierto. Y segundo, es cuando se habla de los tiempos y los plazos. Todos queremos todo para allá, ¿vale? Entonces, se puede escribir un libro en 30 días, en 60 días, en 90 días, en 120 días. Da igual. El tema es que sea realista para la persona. Entonces, los métodos en tiempo determinado están bien, pero suponen es como una editorial grande, ¿no? Que te ponen una fecha para que lo hagas, pero a lo mejor no era realista para ti. Entonces, no estás disfrutando el proceso. Yo creo que escribir un libro es un proceso que se disfruta, no es una carrera. Entonces, sí que tienes que tener una fecha límite, porque si no, no lo terminas, pero por otro lado, no hay que agobiar con la fecha. Es decir, oye, ponte tú la fecha. ¿Cuánto tiempo tienes disponible? No es lo mismo alguien que tiene hijos que alguien que está soltero. No es lo mismo alguien que viaja que alguien que trabaja desde casa. No es lo mismo alguien que madruga que alguien que no madruga. Entonces, en función de la persona, tenemos que poner un plazo determinado y que la fecha la ponga el autor. Decir, oye, mira, pues en 6 meses, pero 6 meses trabajando. No esperar al último mes para empezar a trabajar, sino 6 meses trabajando. Y de esa manera se hace más viable. Entonces, el proceso nuestro es ayudar al autor a encontrar la idea, la estrategia y la forma de producir el libro, imprimirlo en las mejores condiciones con la editorial y luego, que esto parece lo menos obvio, pero es ayudarles a vender. ¿Por qué? Porque si tú escribes un libro y lo lanzas, habla con muchos autores que conozcas y te van a decir todo lo mismo. Por lo general, vendes muchos al principio y luego se estanca. ¿Por qué? Porque te compran los amigos y los despistados y luego se deja de vender. Entonces, tú tienes una tirada de 500 libros, vendes 50 y te quedas con 450 libros debajo de la cama cogiendo polvo. Y es lo que le pasa a muchos autores. ¿Qué hacen después? Pensar que necesitan otro libro y se pone a escribir un segundo libro. Y le va a pasar lo mismo. Vas a vender a los mismos o a menos y vas a seguir teniendo un estocaje tirado a la basura. Entonces, yo lo que le invito a la gente es decir, imprime 50 libros. Si eres capaz de imprimir 50 libros y venderlos, entonces sacamos otros 100, otros 50. Si eres capaz de hacerlo, sacamos otra edición y poco a poco tú vas haciéndolo crecer hasta que encuentras un número razonable para inversión y retorno de inversión. Pero si no es como una locura, venga, voy a imprimir 500 que seguro que los vendo. Pues no. Hay que demostrar que eres capaz de venderlos y por eso dentro de la editorial vamos a hacer como un grupo de personas que han escrito un libro con comunidades grandes, algunos de ellos, para ayudarnos entre todos a que si Samantha saca un libro, todos vamos a anunciar el libro de Samantha y vamos a hacer colaboraciones contigo, te retuiteamos. Entonces, entre todos hacemos un equipo para ayudarte a ti como escritora, porque estás dentro del círculo que nosotros hemos creado. Y es una forma interesante de hacer. Entonces, el proceso es todo. Es desde el aterrizaje de la idea y saber qué escribir y cómo, sacarlo en las mejores condiciones o directamente subirlo a plataformas y luego ayudarles a vender a los escritores. Mira, por aquí pregunta Virginia que cómo hacemos para mandar la propuesta y hacer el curso. Lo tenemos puesto, está en el link de mi bio. Tenéis directamente para rellenar ese cuestionario y acceder a ese curso que empieza el viernes, ¿verdad? Empieza el viernes. Van a ser para 10 personas. Si sale un grupo mayor, pues buscaremos otra fecha, pero en principio es para 3, solo para un grupo de 10. Y el curso consiste en 5 semanas. Va a ser todo julio. Este mes de julio tiene 5 semanas y haremos todos los viernes por la tarde 1 hora y media, 2 horas de formación. Formación con ejercicios para llevarnos a casa durante la semana. Entonces, durante este tiempo vamos a hacer todo el contenido que necesita una persona para entender cómo funciona el mundo editorial, qué es lo que necesita trabajar, cómo orientar el libro, cómo hacer su metodología de trabajo, cómo hacer el planteamiento del cliente. Lo que hemos dicho, pero mucho más desarrollado, son un montón de horas de formación durante este mes. Cuando la persona termina el curso, ya va a estar escribiendo su libro y va a seguir escribiendo su libro. ¿Qué pasa? Que no voy a dejar a la gente colgada. Es decir, cuando tú ya has empezado, necesitas un seguimiento. Entonces, acabamos el 30 de julio y después estamos en agosto, en septiembre y en octubre haciendo un seguimiento de los libros que estén en proceso. Nos juntamos otra vez en grupo todos. Oye, ¿cómo vais con el proceso? Pues esto me gusta, esto no me gusta. Pues mira, lo vamos compartiendo en el equipo, ¿no? Y además van a tener un grupo de Telegram para estar comunicados de cara a cómo es la producción. Pues tengo una duda de no sé qué, pues van escribiendo en el grupo y vamos resolviendo dudas. Entonces se trata de que las personas sepan cómo hacer la estrategia y el aterrizaje bien, que no se queden descolgadas y que vayamos revisando todo ese contenido y al final, solo por haber hecho el curso, tienen acceso a Editorial con Valores, porque los libros que entran no son el sello de Editorial con Valores, pues hay una parte de autopublicación, pero el sello de Editorial con Valores está basado en el método que yo te comentaba. Libros que transformen vidas y ese es el eslogan que queremos poner y que vamos a anunciar en la Feria del Libro. Entonces, para la gente que quiera, pues lo dicho, si entráis en el perfil de Samantha, hay un formulario que simplemente es el nombre, el correo, de qué va el libro que quieren trabajar para saber la viabilidad, porque tampoco, lo vamos a decir así claro, no queremos cualquier libro, tiene que ser un libro que tenga un propósito bonito o que sea realmente orientado a eso.
¿vale? Que sea, y que la persona pues mínimamente esté basada en la experiencia. Entonces, simplemente rellenáis el formulario, lo leemos, lo hablamos y si tiene cabida, pues empezamos este viernes. Qué bueno, pues la verdad que, bueno, ha sido fantástico que llevamos una hora aquí, que nos has dado un montón de, se ha pasado volando, es que era muy interesante, la verdad que nos has desgranado todo, de verdad, y es muy interesante. Y ya para terminar, bueno, aparte de que tengamos pues este link, ¿dónde te pueden encontrar y cómo pueden también trabajar contigo por si te quieren seguir también en tu perfil? Bueno, voy a contestar a Asun, dice, ¿de verdad que no tienes que ser un crack? Es que el crack Ah, es el que ya está triunfando. O sea, al final, pensar que hasta que no tenemos el libro y no nos exponemos, la gente no nos conoce. Entonces, ¿quién te va a llamar crack si la gente no te conoce? Cuando tienes el libro y cuando la gente se expone, entonces ya saben quién está detrás y hay pepitas, hay maravillas de personas. A mí me encanta mi trabajo, te lo confieso, Samantha. sí. Cuando yo hago un curso, estoy emocionado no por el curso ni por nada, simplemente por la gente que va a estar en el curso. Me encanta conocer a personas que tienen tanto potencial. Entonces, cuando haces todo esto, realmente te desarrollas como persona y como profesional. Y bueno, para la gente que me quiera seguir, obviamente desde mi cuenta de Instagram, tengo un canal de YouTube, tengo un podcast en Spotify eh, y principalmente son las tres redes principales que tenemos. En septiembre va a haber un cambio de estrategia de contenido. Vamos a hacer un montón de contenido extra, lo que hacemos hasta ahora con los directos y va a estar muy chulo. Y luego hay una cosa que también, si queréis, lo comentamos, que me hace mucha ilusión también, que se llama Círculo Cercano. Es Hombre, sí. un grupo de personas que nos unimos, estamos 20 personas, lo lancé en plan así petit comité, y es para que las personas que estén emprendiendo no estén solas. Entonces, nos juntamos una vez al mes para, con otros emprendedores, esas 20 personas, nos contemos nuestros proyectos. Se hace networking, se hace formación. El mes pasado hicimos ver las limitaciones que tenemos con el dinero, las creencias con el dinero, los frenos que nos ponemos a nosotros mismos para romperlos y para emprender. Entonces hicimos una formación, fue 3 horas de formación, de networking y de mentoría, donde la gente me preguntaba lo que necesitaba. Y por último les pusimos un reto de 21 días. 21 días para atraer más ese dinero y para romper esos patrones que hacen que no crezcamos en el emprendimiento. Entonces está muy chulo. Y este mes, que es el día 8, que hacemos otra vez el círculo cercano, es un jueves cada mes, también a las 7 de la tarde, vamos a hablar sobre cómo crear una vida extraordinaria. Y es un tema que me alucina. O sea, está preparándolo muy bien, en base, obviamente, a otra vez a la experiencia, y vamos a hacer un contenido también muy chulo en cuanto a cómo diseñar el estilo de vida que nosotros queremos diseñar. Entonces, es una membresía que cuesta 20 euros al mes, no tiene permanencia. Hay una persona que puede estar 20 euros, estar un mes con nosotros y luego decir darse de baja, no hay ningún tipo de penalización. Y creo que está chulo. Entonces, bueno, para la gente que le interese, ahí está el círculo cercano, que es una forma de estar en contacto, y lo del libro, que empezamos el jueves y que está la información en el perfil de Samantha. El viernes, ¿no? Empezamos. El El viernes jueves, empieza. el jueves empieza la formación día 2, exactamente. Ah, vale, el jueves, que es que antes creo que No, habíamos dicho. viernes. Ah, Viernes día 2, eso es. Y lo de círculos cercanos son los jueves, que es cuando lo hacemos una vez al mes, eso es. vale, fenomenal. Pues nada, Rubén, muchísimas gracias. La verdad que ha sido súper interesante. Vamos, te entran unas ganas de ponerte a escribir, pero ya vamos, porque es un proyecto precioso y es verdad que es una manera de dejar pues esa huella magnética también, ¿no? Esa semilla y esas, al final no son importantes. Yo creo que las huellas son lo importante, ¿no? No los pasos, sino las huellas que dejamos, ¿no? Y es una manera de dejar una huella bonita con lo que cada uno de nosotros hacemos o podemos aportar a otros. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que han estado, que la verdad que ha sido súper interesante. Muchísimas gracias. Yo suelo decir, para cerrar, que escribir un libro es una experiencia espectacular. Hasta que no lo tienes, por eso dicen lo de tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro, es una experiencia que cuando la vives lo comprendes, pero mientras tanto no es capaz. Y todo el mundo es capaz de escribir un libro. Eso también hay que dejarlo claro. Pues Así que fenomenal. un placer, Samantha. Muchísimas gracias por la Nada, un invitación. placer y bueno, deseando ver también esos libros que están por aquí, mucha gente que pronto saldrán a la luz. Así que nada, un besito y feliz tarde. Igualmente, muchas gracias. Gracias a todos. Chao. Adiós.